Hermanos y hermanas, bienvenidos a este cuarto capítulo de Fidei Depositum, Depósito de la Fe, donde queremos profundizar nuestra fe cristiana. Es un espacio de formación católica, que pertenece a nuestro canal. Hoy vamos a compartir juntos lo que dice el Catecismo de la Iglesia, lo que dice la Escritura, lo que dicen los padres de la Iglesia con respecto a la tercera petición del Padre Nuestro. Esta es: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bienvenidos. Bien, queridos hermanos y hermanas, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hablar de la voluntad es hablar del querer, del responder al bien que reconoce la inteligencia. Esta es la facultad de la voluntad. Muchas veces se relaciona con el amar las cosas, ¿no? La inteligencia reconoce el bien y la voluntad lo quiere, accede. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, que es uno de los temas que le gusta al Evangelio de Mateo, al evangelista, recordemos, aprovecho para recordar que estamos siguiendo el texto de Mateo, Mateo 6, del 9 al 13. Son las 7 peticiones que nos presenta Mateo. Recuerden que Lucas presenta solo 5. Nosotros estamos siguiendo el Catecismo de la Iglesia y el esquema de las peticiones de Mateo 6 del 9 al 13. No se olviden de esto. Entonces, estaba diciendo, la inteligencia reconoce el bien y la voluntad accede. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿a qué nos referimos? Al querer de Dios, el deseo de Dios, que es lo que Dios reconoce como bien y le ama. ¿Cuál es este deseo y cuál es esta voluntad de Dios que nosotros muchas veces rezamos en el Padre Nuestro y decimos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues hoy lo vamos a ver en este capítulo de Fidei Depositum, donde reflexionamos sobre la tercera petición del Padre Nuestro. Recuerden que estamos siguiendo el Catecismo de la Iglesia. Hoy vamos a hablar de los numerales 2822 hasta el 2827. Entonces, aquí van a estar apareciendo los números 2822 al 2827 para tratar este tema. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dice el primero de estos numerales, el 2822. La voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Es la primera cosa que nos dice el Catecismo de la Iglesia, citando la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, del 3 al 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Continúa el Catecismo diciendo: Él usa de paciencia, no queriendo que algunos perezcan, citando la segunda carta de Pedro. Su mandamiento, que resume todos los demás y que nos dice toda su voluntad, es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. He aquí una clave de lectura cuando nosotros decimos: hágase tu voluntad. Que nosotros podamos amar como ama el Señor. Hágase tu voluntad, porque la voluntad del Señor, lo que nos dice este número, el 2822, es que lleguemos al conocimiento de la verdad, al conocimiento pleno de la verdad. La verdad es el amor. Cristo es la verdad. Es decir, que lleguemos al conocimiento de Cristo. Segundo, que Él no quiere que perezcamos en la ignorancia de su voluntad. Él quiere que conozcamos su verdad. Y para esto nos ha manifestado un mandamiento por la boca de Cristo. Esta es la voluntad del Padre, que todos se amen los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Porque Cristo es el primero en cumplir la voluntad del Padre. Entonces, es allí, no podemos cumplir la voluntad del Señor
sin ver la vida de Cristo, porque Cristo es el camino para conocer la verdad. Cristo es la vida, es el que nos enseña cuál es la voluntad, el que nos revela la voluntad del Padre. Bien, dirá el número 2823. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en él se propuso de antemano, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, a él por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad. Así lo dice la carta a los Efesios. Esto lo quería leer de la Biblia de Jerusalén para que también pudiéramos confrontar este texto que está cortado en este numeral, pero que yo lo voy a leer aquí para ustedes. De la carta a los Efesios, capítulo 1, de los versículos 9 al 11. Dice: en efecto, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, conforme al benévolo proyecto que se había propuesto de antemano, con el fin de realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A Él, por quien somos herederos, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad. Por eso decía antes que no podemos hablar de la voluntad del Padre sin conocer aquella voluntad, que es la misma voluntad, es el mismo querer, es el mismo deseo. Cristo nos ha revelado la voluntad del Padre. Por eso dirá, y esta es la voluntad del Padre. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque, como lo digo siempre, como lo digo en todos los capítulos, en los que hemos emitido hasta ahora, muchas veces rezamos el Padre Nuestro sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Entonces, dirá San Cipriano, un padre de la Iglesia, antes de pasar al siguiente número, una cosa que me pareció interesante, que lo encontré en un libro, en una obra de San Cipriano, sobre la oración del Señor, justamente sobre el Padre Nuestro, que la hemos visto también en otros capítulos. Dirá él: no pedimos que Él haga lo que quiera. No, a veces nos equivocamos, ¿no? O sea, ya, Señor, haz lo que quieras. Sí, está bien, es un acto también de fe, de confianza en el Señor. Pero dice aquí San Cipriano, no pedimos que Él haga lo que quiera, sino que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere. Interesante. Cambia la perspectiva. Que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere. Lo que se hace en nosotros es obra de la voluntad divina. Esto es, por medio de su ayuda y de su protección, porque ninguno es suficientemente fuerte por sus solas fuerzas, sino que está seguro por la misericordia de Dios. La seguridad, la confianza, la parresía. Por eso toda la oración del Padre Nuestro tiene este tenor. El tenor de la seguridad de un hijo que invoca a su Padre. Esto no nos olvidemos, lo vimos en el primer capítulo. La parresía, la confianza en el hablar con el Padre. Esa confianza de un hijo que sabe que él mismo es el bien para su Padre. Por lo tanto, su Padre querrá lo mejor para él. Y es por eso esta recíproca confianza, este recíproco conocimiento del bien, el deseo del bien. Bien, vamos a ver entonces lo que dice el número 2824 del Catecismo. En Cristo, y por medio de su voluntad humana, la voluntad del Padre fue cumplida perfectamente y de una vez por todas. Estamos hablando aquí de la voluntad humana de Cristo como verdadero hombre también. No se resistió. Entró en la voluntad del Padre. Esta voluntad que deseaba que todos los hombres encontraran la misericordia de Dios.
O sea que la voluntad de Cristo en cuanto hombre no estaba solo en función suya, sino en función de los demás. Aquí hay una clave también que nos ayuda a rezar el Padre Nuestro. Dice el Catecismo: Jesús dijo al entrar en el mundo: he aquí que yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, como lo dice la carta a los Hebreos, citando el Salmo 40. Solo Jesús puede decir: yo hago siempre lo que le agrada a Él. Lo dirá en el Evangelio de Juan. En la oración de su agonía, recordemos, del Getsemaní, acoge totalmente esta voluntad. ¿Qué dice el Señor en el Getsemaní? En el Getsemaní: no se haga mi voluntad sino la tuya. He aquí por qué Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados, según la voluntad de Dios. Y en virtud de esta voluntad, dice la carta a los Hebreos, somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Cristo nos revela, repito, la voluntad del Padre para con nosotros. Que nosotros, al igual que Cristo, podamos cumplir su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Pues que ninguno de los hombres se pierda, sino que lleguen al conocimiento de la verdad. Esta es la naturaleza de la Iglesia. Esto es lo que debe mover la evangelización. Que los hombres conozcan la verdad, que los hombres se encuentren con el perdón de los pecados, que los hombres se encuentren con la misericordia de Dios. Hágase tu voluntad. Número 2825 dirá: Jesús, aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Lo dice la carta a los Hebreos. ¿Con cuánta más razón la deberemos experimentar nosotros, criaturas y pecadores, que hemos llegado a ser hijos de adopción en Él? Pedimos a nuestro Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo, para cumplir su voluntad, su designio de salvación para la vida del mundo. Hágase su voluntad. No lo podemos decir si no es junto a Cristo, si no es con el Espíritu de Cristo. Es allí que tenemos que tener presente la oración del Padre Nuestro cuando la rezamos. ¿Estamos rezando junto a Cristo esta oración? ¿O es una oración egoísta? ¿Cuál es el contexto en el cual tú rezas el Padre Nuestro? No nos olvidemos que es Cristo que nos enseña a rezar. No nos olvidemos que es junto a Cristo que rezamos el Padre Nuestro. Por lo tanto, cuando decimos hágase tu voluntad, nos estamos adhiriendo a Cristo para decir hágase tu voluntad también en nosotros al modelo de Cristo. Como Cristo ha cumplido tu voluntad, como Cristo ha llevado a cumplimiento tu deseo, tu querer para el hombre, para la humanidad. Y que nosotros podamos junto a Cristo conocer tu voluntad. Y que se haga tu voluntad en nosotros, que se realice. Recordemos que decimos, hágase tu voluntad. Estábamos en el 2825, ¿verdad? Pedimos, repito, a nuestro Padre que nuestra voluntad, pedimos a nuestro Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo para cumplir su voluntad, su designio de salvación para la vida del mundo. Nosotros somos radicalmente impotentes para ello, pero unidos a Jesús y con el poder de su Espíritu Santo, podemos poner en sus manos nuestra voluntad y decidir escoger lo que su Hijo siempre ha escogido, es decir, hacer lo que agrada al Padre. ¿Es este nuestro querer en nuestra vida cristiana? ¿Todas tus obras están en función de esto, de querer agradar al Padre como Cristo? Este es nuestro actuar. ¿Está guiado esto por la voluntad
del Padre, el querer agradar al Padre, como Cristo, repito. Dirá un padre de la iglesia para ayudarnos, varios padres, dos, Orígenes y San Juan Crisóstomo. Dirá Orígenes: adheridos a Cristo, podemos llegar a ser un solo espíritu con Él. Recuerden que el catecismo habla de del Espíritu Santo, de Cristo, que es el mismo del Padre. Adheridos a Cristo, dirá Orígenes, repito, podemos llegar a ser un solo espíritu con Él y así cumplir su voluntad. De esta forma, ésta se hará tanto en la tierra como en el cielo. Dirá San Juan Crisóstomo, en una homilía al Evangelio de Mateo: considerad cómo Jesucristo nos enseña a ser humildes, haciéndonos ver que nuestra virtud no depende solo de nuestro esfuerzo, sino de la gracia de Dios. Él ordena a cada fiel que ora que lo haga universalmente por toda la tierra, porque no dice que tu voluntad se haga en mí o en vosotros, sino en toda la tierra, para que el error sea desterrado de ella, que la verdad reine en la tierra, que el vicio sea destruido en ella, que la virtud vuelva a florecer en la tierra y que la tierra ya no sea diferente del cielo. Interesantísimo, San Juan Crisóstomo. Así como se cumple la voluntad de Dios en el cielo, donde están los santos, modelo de esta obediencia es nuestra Madre, la Virgen María, modelo de esta obediencia también para nosotros. Y por lo tanto, esta misma voluntad se debe realizar aquí en la tierra, es decir, vivir en santidad, lo que decíamos antes. Santificado sea tu nombre. Está todo conectado. Número 2826. Dice: por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios, obtener constancia para cumplirla. Jesús nos enseña que se entra en el reino de los cielos no mediante palabras, sino haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, las obras. Porque la voluntad como facultad reconoce, repito, reconoce el bien y actúa, accede. Por lo tanto, hacer la voluntad del Padre está relacionado directamente con nuestras obras. Esto es lo que dice este numeral, el 2826. El último numeral de esta petición es el 2827 y dice: si alguno cumple la voluntad de Dios, a ese le escucha, citando a Juan 9:31. Tal es el poder de la oración de la Iglesia en el nombre de su Señor, sobre todo en la Eucaristía. Es comunión de intercesión con la Santísima Madre de Dios, lo decía antes, y con todos los santos que han sido agradables al Señor por no haber querido más que su voluntad. Dirá con respecto a esto San Agustín: incluso podemos, sin herir la verdad, cambiar estas palabras: hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, por estas otras: en la Iglesia como en nuestro Señor Jesucristo. Así, hagas en la tierra como en el cielo, es decir, en la Iglesia como en nuestro Señor, en el misterio de Cristo. En la esposa que le ha sido desposada, como en el esposo que ha cumplido la voluntad del Padre. Bellísimo. Aquí San Agustín resume todo. Que se haga la voluntad de Dios tanto en la tierra, es decir, en la iglesia peregrina, como con el modelo del misterio del Hijo de Dios, como Cristo ha cumplido la voluntad del Padre. Así, clarísimo. Y con esto me quiero despedirme, hasta la próxima edición de Fidei Depositum. Espero que nos haya ayudado a todos. Y como siempre, al final de estos encuentros rezamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. No se olviden también de dejarnos un like, suscribirse y activar la campanita para las notificaciones, para que no te pierdas nada. Recuerda que de lunes a viernes proclamamos el Evangelio, lo meditamos, estamos juntos, compartimos toda la jornada iluminados por la palabra del Señor. También te quiero invitar para que si quieres seguir esta secuencia de catequesis sobre el Padre Nuestro, pues aquí les voy a dejar la lista de reproducción, el playlist, para que puedan ver los otros capítulos. ¿Qué más les tengo que decir? Si alguno quiere ayudar a nuestro canal de evangelización, pues aquí también voy a dejar el símbolo, que lo pueden encontrar aquí abajo, aquí en esta publicación, y ustedes pueden ayudarnos también, que el Señor les conceda el 100 por 1. ¿Qué más les tengo que decir? Que recen por mí, que yo rezo por ustedes. Pueden dejar también aquí abajo sus comentarios, si les ha gustado o no les ha gustado, qué es lo que nos falta. Alguien nos hizo también alguna corrección y eso me gusta que también opinen, que puedan también hacer críticas constructivas. Entonces, yo también siempre trato de responder todas vuestras oraciones, responderlas en el sentido de dejar un like, de ponerles un corazón, para que ustedes sepan que yo tengo en cuenta sus oraciones. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué más les puedo decir? Que tengan todos un feliz domingo y una feliz semana. Un fuerte abrazo para todos. Fidei Depositum, no se olviden.